en el siglo XX para ser efectivas. Y seguro que lo fueron, la Escuela de Análisis del Marxismo en su propio contexto. Claro que alguien dijo, cuando iniciamos las labores de reflexión y de discusión de un borrador inicial que presenté yo del manifiesto historiográfico, una colega mexicana, dijo, ¿qué harían Marc Bloch si dispusieran de Internet? Pero claro, era mucho pedir para los años 30 y 40 y los escasos años 40 en los que vivió nuestro querido Marc Bloch, ciudadano ejemplar, historiador ejemplar, como todos bien sabemos. Por lo tanto, ¿cómo vamos a renunciar a esa tradición? Queremos reformularla, yo diría resucitarla en el siglo que comienza, en otro contexto y con otro contenido, obviamente. Nunca nos sentimos que estamos traicionando a los historiadores marxistas y analistas con los que nos formamos, sino repitiendo su gesta en otro contexto y en otro siglo, y aprendiendo sus propios errores, como ellos harían en vida, naturalmente, porque lo hicieron así como los grandes fundadores de escuelas, etc. Bien, el trabajo en red es la clave para la relación académica hoy en día. Las universidades, desde el plano de la gestión, están muy avanzadas. Nosotros en YouTube buscamos colegas que estuvieran con algo parecido a lo que estamos nosotros y que nos encontramos. En inglés, la página, el canal de historia más frecuentado y más serio en inglés es History Channel. ¿Qué otro podía ser? Y en español, Arte Historia, que yo no lo conocía, pero yo creo que debe ser una editorial o algo que tiene, en ambos casos, trabajos de divulgación. En el caso del canal de historia, de un nivel, como documentales, todos sabemos, elevado, como es debido. Pero claro, son editoriales, productoras televisivas que se dedican a la divulgación histórica. No encontramos a los colegas, pero encontramos algunas universidades que están avanzadas, por lo menos conozco las de España, la Universidad Oberta de Cataluña, la Universidad Politécnica de Madrid, que tienen vídeos de todo tipo, algunas actividades académicas, pero muchos vídeos de actos académicos, etcétera. Pero no encontré ninguna red, ninguna agrupación de colegas que se pusieran de acuerdo para dar a conocer sus debates y sus propuestas en YouTube, lo cual nos dio pues, una enorme satisfacción y explica el crecimiento exponencial de las visitas que estamos teniendo a los vídeos subidos en Internet. El trabajo en red permite, lo hemos comprobado ya desde 1999, más debate y más consenso que las vías tradicionales de intercambio académico y sobre todo un contacto entre colegas de especialidades, países y continentes distintos, más rápido, más global y más democrático. Quizá esto último sea la conclusión más importante, porque antes solamente podían fácilmente ponerse de acuerdo, generar iniciativas, los colegas que vivían en instituciones académicas de los países más poderosos. Y la democratización que supone la globalización alternativa que representa Internet demuestra que desde lo que antes era periferia se puede ser, lo que antes era recepción se puede ser foco de emisión, lo que antes era periferia se puede ser centro. Y desde el ámbito académico latino se puede generar experiencias de vanguardia que no se encuentran, ya no digamos en francés, en alemán, italiano, pero es que no se encuentran tampoco en inglés, lo cual es una enorme satisfacción para nosotros y lo sería también para los creadores de la escuela historiográfica del siglo XX, sí, que se verían en el espejo de lo que nosotros estamos haciendo y dirían que qué maravilla los tiempos que corren, ¿no? Porque qué cosas se pueden conseguir. En el siglo XX las tendencias historiográficas, ¿qué compartían? Unas posiciones de tipo metodológico, historiográfico, teórico, pero ¿dónde están? ¿Dónde se estudian? ¿Dónde se encuentran? Yo creo que se trataban de consensos que no era fácil encontrar, salvo en algunas obras raras, individuales, de los representantes de esas corrientes, como la introducción a la historia de Marc Bloch, Combates por la historia de Lucien Febvre, Historia de Ciencias Sociales de Fernand Braudel, que es la historia de Carr,
yo que sé, la historia en construcción de Pierre Vilar o últimamente sobre la historia de Eric J. Hobsbawm. También yo hago trabajos individuales, pero no me parece lo más representativo de historia de debate, aunque podría decir que sí y quedarme tan pancho, como se dice allí en español, y quedar muy bien, y etcétera. Pero sinceramente creo que no es así. Yo creo que la diferencia está en que los paradigmas en las escuelas del siglo XX estaban implícitos. Había que buscarlo, sobre todo, en el trasfondo de las investigaciones, porque lo que exponían como propuesta, digamos, de convergencia, como modelos para el trabajo empírico, eran los colegas marxistas y los colegas de Anales, eran temas de investigación, es decir, enfoques temáticos de la investigación. Es decir, la renovación del siglo XX fue sobre todo una renovación temática de la historia política, la historia económica social, de la historia económica social a la historia de las mentalidades, así hasta incluso las renovaciones que surgieron después de Anales, después del marxismo, como la historia de género, la historia ecológica, etcétera, ¿no? Y yo creo que en Historia de Debate hemos hecho por primera vez algo que es lo correcto. Sinceramente, antes de entrar en el campo de la investigación empírica, ponernos de acuerdo en el ámbito de la reflexión. Es decir, y generamos, bueno, no inmediatamente, o sí, porque desde que nos empezamos a organizar diariamente en Internet y a organizar los contactos diariamente en Internet, fue en el año 99, en el año 2001 sacamos ya lo que es nuestra plataforma explícita. No diría programática, porque no somos una opción política ni cosa parecida, y como todos sabemos, los compromisos en el ámbito académico y historiográfico son más light y más débiles, pero no por eso menos importantes. Y en esa plataforma explícita nos definimos desde el concepto de la historia a la relación del historiador con la sociedad. Sobre la base de un borrador, una comisión de 20 colegas con participación mexicana, elaboramos 18 proposiciones que han sido firmadas hasta ese momento por 535 colegas de 37 países. Uno de los primeros firmantes fue Francisco Pérez Piñón, el colega y querido amigo que está aquí entre el público y al que debo yo, en última instancia, estar aquí, porque fue que le propuso mi nombre como asesor externo de la tesis que él dirige sobre los Pima o Baba, y que está redactando Manuel Herrera, ¿verdad? Entonces yo creo que este consenso conseguido por cientos de colegas de un número elevado de universidades, de un número elevado de países, tiene un enorme valor en sí mismo. Nunca antes se había hecho, ¿no? Después hemos empezado, estamos en proceso de ver qué líneas de investigación son las más adecuadas para esas posiciones historiográficas, sobre todo propias, pero también apoyando otras ajenas, ¿no? Pero en sí, lo conseguido hasta ahora creo que tiene un gran valor, ¿no? Porque el problema mayor que tiene la escritura de la historia en el siglo XXI es que ha crecido tanto de una manera tan dispersa que hoy la fragmentación en especialidades temporales, cronológicas, empíricas, es un verdadero obstáculo para el futuro de nuestra disciplina. Y por lo tanto creo que nosotros hemos aportado algo que es muy necesario. Necesitamos tendencias de nuevo tipo. No creo que solo en el campo historiográfico, en otros también. Que ponga en práctica nuevas formas de relación, que lleguen a acuerdos previos sobre bases renovadas de tipo epistemológico, y que además se apoye en una teoría del cambio historiográfico que nosotros hemos sacado de la historia, decía, postpositivista de la ciencia, de Thomas S. Kuhn, que aplicamos sus conceptos de paradigma, revolución científica o cambio de paradigmas, comunidad de especialistas,